La Galaxia Góngora, publicado por el nuevo libro de este gran narrador uruguayo, nacido en el departamento de 33, en 1961, Gustavo Espinosa. ¿Quién es, Gustavo, tu escritor contestador de reportajes favorito? Borges, sin duda. ¿Cuáles son sus virtudes como contestador de reportajes? Y yo creo que hasta donde yo sé haber convertido el reportaje en un género. A mí me gustan muchísimo los reportajes de escritores. Está muy buena la selección de la Paris Review, por ejemplo. Hay reportajes emblemáticos. El de Hemingway, donde desarrolla la teoría del iceberg. No sé si es una teoría. Hay mucha gente que dice, no sé con qué base documental, que Hemingway estaba borracho cuando contestó ese reportaje. Tal vez lo dicen porque por esa época Hemingway siempre estaría borracho, pero está muy bien. Pero Borges, sin duda, era un gran repentista de la montaña, digamos. Y a él creo que le gustaba mucho contestar reportajes. Sí, sobre todo en el final de su vida. Bueno, yo te cuento que mi entrevistador de escritores favoritos es el gran escritor escocés del siglo XVIII, James Boswell, del que se dijo cuando se publicó su famosa vida de Samuel Johnson, que era un estúpido. Y lo dijo gente muy importante, gente muy docta, como Thomas Macaulay, por ejemplo. Y del que se vino a saber después que no, por supuesto que no era un estúpido, sus otros libros confirmaban que no era un estúpido, sino que lo que había hecho era aplicar un procedimiento que consistía en interpretar el papel del estúpido para interrogar a un escritor. Un procedimiento que a mí me parece que puede llegar a ser muy noble y que bueno, a mí en todo caso no me va a costar demasiado esfuerzo, te lo puedo asegurar. Así que bueno, vamos a ver qué logro hacerte. Gracias por la recomendación, pero no lo conozco. El autor de La vida de Johnson, sí, del que se dijo que no solo es el autor de ese libro, sino el inventor de Samuel Johnson para la posteridad. ¿Compita en este ambiente literario que se refleja acá en esta platea con el que te imaginas en tu libro? ¿Hay algunos personajes en común, a lo mejor? No sé, todavía no miré con atención. Creo que tristemente, perdón si cometo alguna injusticia, pero me parece que no hay personajes. No hay personajes en común. Salvo tú mismo, por supuesto. Algunos por razones muy radicales. Sí. Que no hubieran podido estar acá en ningún caso. Bueno, un ejercicio de filología imaginaria. Has dicho acerca del carácter de falso ensayo de la Galaxia Góngora. ¿Te sigue complaciendo eso? Me lo dijiste a mí hace unos meses. Sí, me he decepcionado un poco a mí mismo en ese sentido, porque incluso en un primer momento yo pensé que ese podía ser el título del ejercicio o bien ejercicio de filología imaginaria, y yo pensaba ser más fiel en algunos tramos del libro, por lo menos al paper filológico o académico, inventar una bibliografía más precisa, seguir un poquito más de sus protocolos, digamos, ¿no? Después, por haraganería, porque me ganó un poco el vértigo de la narración, eso quedó un poco tal vez oculto o relegado, sobre todo en la primera parte del libro, ¿no? Así que vos hubieras querido ser más radical en tu lance idealista, por así decirlo. Sí, y recuerdo que en los últimos meses de vida de Amir, él un día me llamó y me dijo que tenía un proyecto él era bastante grandilocuente en cuanto a anunciarme a mí, por lo menos, sus proyectos literarios. Y me dijo que tenía un proyecto, pero que no me lo podía comunicar por teléfono, así que yo viniese a Montevideo, que él tenía que hablarme de ese proyecto literario, que resultó siendo un híbrido de ensayo y
y novela. Lo que quería hacer era eso, no sé si arrancar una novela una narración y que poco a poco se fuera convirtiendo en un ensayo o al revés. A mí la verdad que no me pareció muy novedoso el proyecto. Pero sí me sorprendió un poco que yo andaba también en eso. Yo siempre fui mucho más reticente que a mí, yo no le contaba nunca en qué andaba. Después que estaba la cosa, el hecho consumado, le mostraba los textos antes de publicarlos, pero él me contaba desde la adolescencia, digamos, todos los detalles, y bueno, eso sucedió. Y quizá estimulado un poco por ese proyecto también que él nos llevó a concretar, no tanto porque se murió antes, sino porque él empezó otra cosa, una novela que quedó inconclusa, y estimulado por eso yo pensaba hacer algo que fuera más fiel al título de ejercicio de filología imaginaria, que finalmente algo hay de eso, creo, en la galaxia de Góngora, pero no del todo. Bueno, sí, por supuesto que algo hay. Y en todo caso, ¿qué es la galaxia de Góngora? Algunos de los que están acá seguramente todavía no se asomaron, se lo van a comprar ahora. Bueno, a ver si podemos ir avanzando juntos por este pasillo. Un libro que es una novela breve. Tal vez Gustavo va a preferir hablar de libros sencillamente y no meterse con esa complicada palabra narrativa, pero bueno, tiene algo de memorias, tiene mucho de una singular forma de crítica literaria, entonces, y a la vez, esto sí es muy sobresaliente, ya lo adelantaba Martín, es muy notable, inventa y reseña a un autor, Evargisto Richard Cuenca, E.R. Cuenca, las más de las veces en el libro, su tiempo, su obra, su tiempo es una forma de decir sus tiempos, tal vez habría que decir mejor, y que en sus últimas páginas este libro contiene un extraordinario poema de casi 2000 versos, atribuido a Cuenca, lo que se llama una silva, una gran composición poética hecha con versos en decasílabos, esto es de 11 sílabas, y heptasílabos, de 7 sílabas, al que Espinosa, perdón que lo diga, pero Cuenca son los padres, es decir, Cuenca es Espinosa. Entonces, si alguno estaba dudando, perdón que lo diga, Gustavo, pero Cuenca, ahí es Gustavo Espinosa, bueno. Un poema al que Gustavo dedicó varios años de trabajo. Vos me dijiste en su momento que a vos este dato no te parecía relevante para los lectores. Yo creo que sí, que es muy relevante que te haya tomado tantos años la composición de este poema, porque la curiosidad la chispa al lector. Sí, pero imagínate que el poema sea malo, cuál es una posibilidad, o que al lector no le guste, lo cual es posibilidad todavía más factible, ¿no? Bueno, pero entonces, a las ganas del lector de leer. Tipo estuvo 4 años escribiendo eso, no tiene ninguna relevancia. Quizá hubiera sido mejor mentir que yo lo hice en una noche de droga, el poema como el libro de Foucault, por ejemplo. No, yo creo que está muy bien que hayas dicho que te llevó todo ese tiempo y creo que enciende, bueno, eso, la curiosidad, las ganas de leerlo en muchos de tus lectores, ¿no? Este libro. 4 años estuvo Espinosa con este poema, bueno, a mí me parece muy sensible todas estas cosas. Bueno, y que se presenta este poema, firmado por E.R. Cuenca, como una continuación de las soledades de Góngora, que es algo así como la sinfonía inconclusa de Don Luis de Góngora y Argote, ¿no? Un extraordinario proyecto, mirá, hablando de proyectos truncos inconclusos, como la octava de Schubert, como los hermanos Karamazov, y que entonces para Espinosa a través de Cuenca, bueno, representa evidentemente una de las aventuras literarias más importantes de tu vida. Sí, por lo menos yo le tengo mucho cariño a ese poema, lo cual es decir ya bastante menos, ¿no? Es una de las aventuras literarias más grandes, así que le tengo cariño a un texto de, no sé, como pasar de un pitbull a un caniche, digamos. Bueno, pero vos estás adentro, yo estoy afuera, yo lo puedo decir, vos estás viviendo. Sí, hay consenso, digamos, hasta donde yo sé, casi unánime en la crítica especializada, en el gongorismo, digamos, en que las soledades de Góngora
poema escrito aproximadamente en 1613, 1614, acerca decía de que es un proyecto inconcluso, es decir, que don Luis dejó inconcluso eso. Incluso hay quienes dicen que existía un proyecto de que las soledades fueran 4, y finalmente fueron 2 y se supone que la segunda está inconclusa. De todas maneras, el poema ese, que tiene más o menos la extensión de las 2 soledades de Góngora, no pretende ser una secuela ni una continuación, sino, digamos, es un texto epigonal a eso. Incluso ocurre que ya en el mismo siglo XVII las soledades se transforman rápidamente en una especie de género. Hay un tocayo mío, Pedro de Espinosa, que compuso una soledad compuesta a imitación de la de don Luis de Góngora, y siguió habiendo a lo largo del tiempo secuelas. De hecho, Alberti y García Lorca publicaron Soledades, sus respectivas Soledades, y también, bueno, hay otros escritores hasta en el siglo XVIII, donde imperaba una estética, una poética tan distinta a la del barroco, el racionalismo, el neoclásico, digamos. Hubo continuidades, ¿no? Entonces, bueno, yo digamos discretamente quise de algún modo sumarme a esa tradición, porque una de las cosas que creo yo que un escritor, vuelvo a citar a Borges, creo que nombrar demasiado a Borges es casi como sacar una patente de diletante a esta altura, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Borges decía que lo único que puede hacer no sé si es un escritor o simplemente un hombre con una tradición, es modificarla. Y yo creo que tiene demasiado prestigio esa actitud rupturista, digamos, iconoclasta, y que también yo creo que una de las opciones nada desdeñables que tiene un escritor y bastante desafiante es la de tratar de inscribirse en una tradición. Así como hay escritores de género, ¿no?, que hacen novela negra, bueno, yo quise inscribirme en esa tradición de autores de soledades. Sin duda sos el primero que le puso cyborgs a las soledades. Y bueno, sí, don Luis era un genio, pero... Bueno, lo mencionaste y es como si lo hubieras invocado entonces, así que te voy a tirar algo, porque además de que lo mencionás, sos un conocedor de la obra de Borges, y bueno, a ver si nos podemos pelear a propósito de esto. Yo me debatí... Yo no voy a pelear por Borges. Bueno, no es por vos, es por vos. Yo me debatí mientras leía la Galaxia de Góngora mucho a propósito de cómo procedés vos para la invención de la figura de Cuenca y para el ejercicio que haces de presentar a tus lectores su poema. Insisto que me parece una maravilla, ¿no?, que hayas escrito este barroco poema, que hayas imitado la voz culterana de Góngora. Si no hubiera poetas en la sala, que a lo mejor no los hay, no sé, a lo mejor hay músicos o artistas, piénsense a sí mismos intentando componer a la manera de Bach, o pintando como Velázquez, para situarse un poco en el lugar de Gustavo escribiendo este gran poema, porque uno pensaría que la historia de la literatura se mueve en otra dirección. Es decir, después de un buen par de siglos de maestros del falso ensayo, de los ejercicios de filología imaginaria, o lo que sea, ahora además tenemos las docuficciones en la pantalla, lo que vos haces, y lo acabas de definir, ¿no?, inscribirte en una tradición, es desandar parte de ese camino, me parece, ¿no? Hasta que leí a Francisco Arias Sánchez en la Diaria citándote: es mejor hablar de un león furioso que de la soberbia. ¿Recordás haber dicho eso? Sí, claro, porque es una ¿Qué cita de Aristóteles, o casi, ¿no? ¿Sos vos parafraseando a Aristóteles? Sí, claro. Aristóteles decía que nos atrae en el arte, que es lo que nos fascina en la mímesis, digamos, suele producir un rechazo en la vida, en la existencia, ¿no? Y si mal no recuerdo, el ejemplo que ponía era de un león furioso.
yo mezclé ahí a la Estagirita con Dante, ¿no? Porque, quiero decir, es mucho más eficaz literariamente, como habla Dante en el canto primero de la Divina Comedia, hablar de un león furioso que decir me tuve que enfrentar a la soberbia, ¿no? Que dicho sea de paso, Dante todo el tiempo ejerce la soberbia en su texto, digamos. Una de las cosas que, y bueno, puede venir a cuento de cualquier charla sobre literatura o cualquier proferencia de un escritor, puede venir a cuento hasta de esta humilde conversación que estoy tratando de llevar adelante. Es una de las dificultades más grandes es la valoración de la propia obra, ¿no? Ejemplos sobran. Cervantes creía que los papeles de Persiles y Segismunda, que fue su obra póstuma, era la maravilla que le iba a dar la gloria. Parece que es ilegible. Yo doy fe que no pude con ella. Bueno, el caso de Voltaire, tal vez el más emblemático, que creía que su epopeya, la Henríada o sus tragedias eran sus grandes obras y que sus escritos de circunstancia valían como eso, como escritos de circunstancia, sus novelas, o el Cándido, Micromegas, etc. Y sin embargo, hoy leemos a Voltaire, es un escritor muy vivo, un narrador impresionantemente vivo, en esas cosas, y lo otro no lo leen a no ser los filólogos, justamente, que tengan que hacer algún paper sobre ello. Y Dante, sin embargo, fue un tipo que acertó, porque él dijo desde el primer canto de la Divina Comedia que él era un escritor genial. Cuando se encuentra con Virgilio le dice, de ti solo he aprendido el bello ejemplo que me ha dado tanta gloria. Y lo hace decir a su tatarabuelo que su destino es escribir un poema profético. Claro. Él, por supuesto, pero Dante, autor, lo hace decir. Claro, siempre andás en esa cornisa. Y ahí está, claro, eso de montarse un poco temerariamente en una tradición, andar en esa cornisa quebradiza entre lo ridículo y lo sublime, digamos. Bueno, pero entonces la gracia ahora es tu León Furioso. Y es un texto. Yo creo que cualquier cosa que uno publica es un emblema de su soberbia, ¿no? Y bueno, la Galaxia Góngora también. Bueno, pues yo quiero ver si te logro sacar algo parecido a un pequeño manifiesto de bolsillo, porque este León Furioso es, en definitiva, la detallada invención de Cuenca, el poema, con su insólito viaje en el tiempo, además sus alusiones tremendamente dispares, amén de su unidad compositiva tan notable. Y ahora mi pregunta es si te animás a confrontar, más allá de que tu libro ya lo hace, pero como para añadirle, insisto, un pequeño manifiesto, a confrontar con aquello de, y acá sí llego, a Giorgi, desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario, que es lo que vos podrías haber hecho y no hiciste. Claro, claro, yo recuerdo el inquilino se me atravesó el coágulo. ¿De qué estamos hablando? ¿Topor? No, ¿Sí? de Polanski. Ah, sí. El inquilino de Polanski. El inquilino es inducido, no sé si por sus vecinos o por algunas fuerzas extrañas. Es el propio Polanski, ¿verdad? El actor, protagonista de la película. Es una película, creo, del 70 y pico, 80. ¿no? Es inducido al suicidio, lanzándose, yo qué sé, de un sexto piso, de un décimo piso. Y lo hace, pero cae y no se muere. Queda ahí todo maltrecho, queda. Pero el tour de force narrativo que hace Polanski, y eso es lo sublime, justamente, digamos, es que sube de nuevo, trepa hasta el mismo piso del que se había lanzado y se vuelve a tirar. Esa es la coda, digamos, de la película. Yo creo que ese fue el procedimiento que yo copié, digamos. Hacer todo ese procedimiento que vos mencionaste en la cita de Borges y que él dice haber tomado de Carlyle, ¿no?
pero después volver a tirarme, es decir, presentar el libro imaginario, escribirlo, digamos. Sí, sí, no solo comentar. Sí, no solo, digamos, el poema, reseñar la obra de Herbert Quain, digamos, sino escribirla. Claro, sí, ahí está el manifiesto que yo quería. ¿Ya te encontraste con ese pesado que prefiere a muerte al Espinosa de Carlota Podrida? No, pesado no, pero hay gente que con todo derecho me ha dicho que, no, lo dije yo, que le gusta, que le gusta más, yo qué sé, alguna de las otras novelas. Bueno, ¿sentís que respiramos un aire políticamente saludable y edificante? Está dicho en un pasaje del libro. ¿Que acaso resulta muy pernicioso a la buena literatura? Que ahora respiramos un aire... No, perdón. No, pienso que no respiramos un aire políticamente saludable y edificante. ¿no? Pero en el contexto de la novela está dicha de otra manera, ¿no? Está dicho en otro contexto. No sé si lo dice el narrador, lo dice alguno de los personajes, lo dice alguno de los papers imaginarios acerca de la obra de Cuenca, pero seguramente... Es una denuncia de hipocresía. Sí, seguramente se refiere a cierto buenismo, que bueno, cuyo epítome serán los libros de autoayuda. Se está hablando, sí, de un poema particularmente escandaloso de Cuenca, obsceno, y bueno, como el poema es denostado y censurado, aparece este comentario que se remata con después ese mismo que reclama yo creo que ese aire políticamente correcto y saludable es un radicalismo, ¿no? Necesario en un montón de cuestiones políticas, en el marco de las cuales fue articulado, fue inventado. Y que bueno, que irá, yo no lo uso, pero no soy un usuario de ese tipo de lenguaje, ni un suscriptor de ese tipo, pero me parece que es necesario y que irá a sedimentar, digamos, pero que no tiene nada que ver con la literatura. Me parece que se da de trompadas con la búsqueda de algún efecto estético interesante. Hasta donde yo sé, capaz que es una especie de mutilación arcaica que me aqueja, no lo digo con sarcasmo. Uno de los rasgos virtuosísticos más impresionantes del poema de Cuenca es, por supuesto, el despliegue lingüístico. Tu amor por la lengua española, Gustavo, es muy evidente. ¿Te preocupa algo de lo que está pasando, del presente, del idioma de Cervantes y de Gómez, de Quevedo? No me preocupa para nada. No. Pero lo que sí, yo tuve una charla, Gabriel de la Costa tuvo la deferencia de llamarme una vez que leyó este libro, con el propósito de charlar, no de hacer una entrevista ni nada por el estilo, sino de charlar. Y una de las cosas que me planteaba, probablemente desde su perspectiva de politólogo, es que la defensa explícita de los valores de la hispanidad y todo eso era una posición bastante reaccionaria en estos tiempos. Que hay, digamos, sectores muy reaccionarios de la política, que obviamente tienen su metrópoli en España misma, que llevan adelante estas cosas, ¿no? Entre ellas una defensa de la literatura áurea, es decir, la literatura del siglo de oro, eso, pero que eso va enrabado con un montón de otras cosas, como el desconocimiento del genocidio indígena, todas esas cuestiones, la justificación del imperialismo español, en fin. Y de ahí hasta Vox no paramos, ¿no? Entonces, bueno,
yo no creo que nadie se confunda con eso, pero bueno, si fuese necesario, habrá que desmarcarse explícitamente de eso. Pero sí, yo creo que es necesario, o a mí me resulta necesario, tener una actitud de sujeto consciente de la lengua en la cual escribimos, porque somos escritores hispanófonos, somos escritores hispanohablantes o hispanógrafos, digamos. Y pasa que a veces creo que hay como una tendencia, yo qué sé, capaz que estoy fallando, pero se podría mencionar como el movimiento Macondo, por ejemplo, como un arranque de todo eso, donde la literatura o la narrativa escrita en español, más bien que se cuida de los contenidos, y esos contenidos vienen de la tradición anglosajona, lo cual no sería grave. Onetti participa de eso, por ejemplo, que es muy anterior a Macondo. Pero descuidando lo que es, si el lenguaje es la casa del ser, bueno, nuestra casa es el castellano, ¿no? Y yo creo que no digo una reivindicación porque no necesita pero un regreso o una revisitación a la obra de Góngora es algo de eso, es como decir que tal vez sea mejor leer a Góngora que leer malas traducciones o buenas traducciones de Carver o de Bukowski, digamos así, e ir por ese lado. Ahí me arrancaste un pequeño manifiesto, pero no contra Borges. Sí, no, un credo. Un poco como aquello de Darío, ¿te acordás del poema a Roosevelt? ¿Está bien? Así que estoy siendo muy anacrónico. No, me encantó. Podrías haber dicho sencillamente, bueno, poeta más grande de nuestra lengua, qué sé yo, me encantó que dijeras que puede valer más la pena volver así a Góngora que, bueno, encontrarse con quién sabe qué Y mala. al final, después de cuentas, estás leyendo español peninsular cuando lees a Carver o a Bukowski, que dicen coño. Rollo, tío. Bueno, la última sección de este diálogo es doble, muy breve de todos modos, y se titula, primero, Gustavo, críticas a la galaxia Góngora que tal vez se escribieron, que no se publicaron, y de las que yo puedo ahora compartir contigo y con todos quienes nos acompañan, sus titulares. Me tenés que decir cuál de todas te gustaría poder leer, si es que alguna te resulta, bueno, de interés, despierta tu curiosidad. Bueno. En brecha, la galaxia Góngora se puede leer como un ensayo narrativo de época o como un ensayo narrativo del Uruguay de hoy, en el que a través de una astuta y erudita metáfora, Spinoza nos está diciendo que nos estamos quedando sin cultura. ¿Despierta tu curiosidad? Sí. Bueno. En el país, la galaxia Góngora se puede leer como un ensayo narrativo de época o como un ensayo narrativo del Uruguay de hoy, en el que a través de una astuta y erudita metáfora, Spinoza nos está diciendo que no toda la cultura es de izquierda. ¿Hasta ahí tenés preferencia? Están buenísimas las dos. ¿Sí? Una sola. Igual espera a las últimas dos. En el astillero de las letras. Yo creo que no sé, por lo menos en horas del día y bebiendo agua, no tendría el coraje para hacerme de cargo de ninguno de los dos enunciados. Bueno, a ver qué te parecen las últimas dos. En el astillero de las letras. La galaxia Góngora y sus potencialidades inherentes a la poiesis, su exuberancia autodiegética en el tránsito retentivo autor-personaje y su intersemioticidad entre el experimento marechaliano, la parodia Carlos Argentino de Anelizante y el homenaje a los amigos. Lo felicito al autor. Parece un artículo que Sandino hubiera puesto de relleno en la República de Platón. La última. ¿En Clarín o en La Nación? Es esta. Ese me gusta más porque me transnacionaliza. Ahí va. Sin conocerlo. La galaxia Borges, el nuevo libro de Gustavo Peñas. Ese está bueno. Bueno, ¿te quedás con alguna de las cuatro? Me gusta
pregunta es la del país. Dale. Voy a ver si te la consigo esa. Ahora, si La Galaxia Góngora no fuera el nuevo libro de Gustavo Espinosa, sino otra cosa, ¿cuál de estas posibilidades te parece más apetecible o aceptable? Son tres. La Galaxia Góngora es una radio de frecuencia modulada, una FM. Poesía barroca, música y la información en nuestro propio idioma. Música tropical. Y Góngora, a ciertas horas. Estaría así. Mirá, Y los comentarios del Toto. En otros tiempos yo... ahora resulta posible, pero justamente más o menos por la época que ocurren algunos episodios de la parte novelística de este libro, Sí. ¿no? Fantaseábamos nosotros con Gustavo Allugaray de poder tener un programa de radio en donde se pusiera a Pink Floyd o a, yo qué sé, o a los Estómagos y a continuación a Eustaquio Sosa o a Ignacio Corsini. Cuestión que en aquellos tiempos era absolutamente imposible, ¿no? Así que capaz que esa En La Galaxia Góngora, música, imagínense información un y mundo poesía barroca. claro, que pudiera haber, yo qué sé, que en lugar de vieron que, no sé si existe todavía, creo que todavía sí, Radio Clarín, que recitan algunas, leen algunas sextillas del Martín Fierro en las tan como separadores, digamos, ¿no? Estaría bueno imaginar un mundo que fuese medianamente verosímil, en el cual existiera una emisora de radio que emitiera música melódico internacional o algo de eso y leyera octavas del panegírico al Duque de Lerma o del Polifemo en las tandas, ¿no? Me encantó. La Galaxia Góngora, que veo esa opción por ahí, es una película de George Lucas. Las vivencias de un grupo de poetas del siglo de oro que habitan en un mundo fantástico e interactúan con elementos como la metáfora, un campo de energía luminosa llamado pedantería, impulsado a su vez por la sabiduría, la nobleza, la justicia y un afán permanente de que nadie entienda nada. Se enfrentan a un lado oscuro, provocado por la ira, el miedo, el odio, y representado mejor que nadie por una runfla de sombríos críticos rioplatenses que trabajan para la fosilización de Góngora, de Quevedo, de Lope. Ah, esa me parece magnífica. ¿Te gusta esta otra? Sí, sí. Mira que te vas a poder quedar solo con una, ¿eh? Sí, no. Bueno, Creo que me estoy quedando con eso. bueno, pero igual falta la última, no te apures. La Galaxia Góngora es una novela de Arturo Pérez Reverte. La historia de un grupo de poetas y críticos uruguayos que malviven como espadachines a sueldo en el Montevideo de los años 60. Sus aventuras peligrosas y apasionantes, sobresalientemente la busca de un perdido poema gongorino, y que nos sumergen sin aliento en las intrigas de una facultad de humanidades corrupta y en decadencia, las emboscadas en el callejón oscuro de la Biblioteca Nacional, entre el brillo de los aceros, las tabernas donde Amir Ahmed compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, y los tugurios donde las presentaciones de libros a cargo de Gustavo Verdecio terminan acuchilladas. Está difícil esa porque al principio te iba a contestar que ya con solo conocer que se trataba de una novela de Pérez Reverte me iba a disuadir, digamos. Pero luego me pones a dos amigos tan queridos que quizá que me gustaría que hubiera sido eso también, ¿no? A ver qué hacían Gustavo y Amir ahí, metabolizados por Pérez Reverte. Así que no se puede quedarse con todas a hacer una especie de carpeta. Bueno, dale, vos te lo mereces. Gustavo Espinosa, autor de La Galaxia Góngora, muchas gracias. No, te agradezco, Pila, sobre todo por esas invenciones finales que me han hecho pasar un rato un poco narcisista, pero para mí muy agradable. Y creo que tenemos unos minutos para, sin alborotarse nadie, puedas proceder a firmar ejemplares. Que me imagino que debe haber varios ahí sin firma y esta noche. Por eso, porque quedan algunos minutos todavía antes de que tengamos... Y capaz que mejor que la firma sería que si alguien quiere decir algo, si será posible, no sé. Capaz yo iba a dejar que te lo preguntaran personalmente, pero lo pueden preguntar. Capaz que estoy haciendo una ruptura imperdonable de los protocolos aquí. No, a mí me parece precioso. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien quiere preguntar algo? Quería ir adentro del texto con la imagen cuando Espinosa dentro del texto recibe la bolsa
con las pertenencias de Cuenca, ¿sí? Haciendo un ejercicio personal, no me tienes que responder por qué, pero por ejemplo, ¿qué habría dentro de tu bolsa en este momento, por ejemplo? Si pasara eso, si alguien más tuviera que recibirlo. En este momento seguramente habría una botella de alcohol en gel. O sea que si yo fuera el muerto y una albacea tuviera que recibir, y capaz que algunos libros que últimamente he comprado de gongorismo, libros raros de gongorismo capaz que habría. No estoy escribiendo nada últimamente, así que pero esos libros los estoy queriendo mucho últimamente, y ahora tengo acá, mirá vos, pero eso no se lo dejaría en una bolsa a nadie. La novela póstuma de Roque Dalton, pobrecito poeta que era yo. Tengo la primera edición acá que me la regaló mi cuñado. Y es una novela muy del boom, muy de la onda Tres Tristes Tigres, digamos, pero espléndida. Me hizo extrañar un poco ese tipo de novelas. Esas novelas sin arco dramático, como le gusta a Jorge. Pero esa no la pondría. Así que pondría los libros de filología gongorina, los reales, no los imaginarios. Y capaz que este libro también. Pero nada mío, no tengo en este momento nada para regalarle a mis deudos, digamos. ¿Alguna otra pregunta, un comentario que le quieran hacer a Gustavo? Ahí levanta la mano. Bueno, entonces, le damos un aplauso al autor de la derecha. Muchas gracias, Fernando.